El meu nom és Cristina Pons i gestiono l'empresa Lleó i Engroneta dedicada al benestar de les persones. Treballem difonent la teràpia estructural, tant fent visites individuals com formacions. També distribuïm els productes de la nostra marca, la rectoria. I a més ara, la clau a la coherència. Jo soc l'Eugènia Llagostera i formo part de l'associació Sofrologia Bages. I aquesta associació va néixer amb el propòsit d'ajudar les persones en el seu procés de creixement personal. Inicialment vam començar amb la sofrologia, però a poc hem anat incorporant noves metodologies com la biodansa, la teràpia estructural i ara aquesta targeteta que és la clau a la coherència. I la nostra intenció és fer diferents vídeos, proposar diferents pràctiques perquè coneguem una miqueta més com funciona i sobretot en què es pot ajudar en el nostre dia a dia pel nostre benestar. I d'això es tracta, comencem a fer vídeos. I a partir d'ara farem una primera pràctica, vull dir que ja comencem. Us sembla? En aquest vídeo us presentem la clau a la coherència, que és una eina quàntica que us pot ajudar a potenciar i materialitzar les vostres intencions, sempre que es faci servir des de l'amor i la gratitud. Com podeu veure, sembla una simple targeta amb geometria sagrada per les dues cares. Tenim la cara dels 22 cors, anomenada congruència, i una altra, amb 4 piràmides, anomenada coherència. Aquesta clau a la coherència és els resultats d'anys d'investigació del doctor Carlos Orozco. Ell ha treballat en diferents camps: la biofísica, la bioquímica, la física quàntica, l'epigenètica, la medicina ortomolecular i diferents ciències biomèdiques. En els diferents vídeos que anirem realitzant, volem explicar-vos d'una manera senzilla què és la clau a la coherència, per a què serveix i com la podem fer servir per treure'n el màxim profit. D'altra banda, us volem ensenyar diferents pràctiques perquè sigueu vosaltres mateixos els que comproveu tot el seu potencial. L'Eugènia ha preparat avui una pràctica que de ben segur no us deixarà indiferents. Hola, desde Reset Interior os queremos proponer una práctica, la primera práctica, el primer vídeo, y para ello, gracias Vero por haber venido de voluntaria. Y hoy aquí lo que haremos será mirar el campo energético, medir el campo energético de Vero. Y para ello utilizaremos unas varillas de radiestesia, podemos utilizar las varillas de radiestesia. Si no tenemos varillas, podemos utilizar un péndulo, cualquier péndulo. Este es incluso un péndulo es como una peonza pequeñita. Es lo mismo, y si no, podemos confeccionar un biotensor con un mango, una bola al final, elástico. Lo del péndulo sí es lo de menos. Ahora vamos a dirigirnos a Verónica. Vamos a medir, podemos hacerlo de dentro para afuera, de fuera para adentro. Nos enfocamos en el corazón, que es el campo magnético más importante que tenemos, es la antena más importante. Y vamos a ver, iremos hacia atrás muy lentamente y vamos a poner un objetivo mental, que es cuando salga del campo magnético de Vero, las varillas se van a abrir. Dedico a hacer una respiración para relajarnos un poco. Y vamos lentamente. Fijaros que he cogido unas varillas que se pueden mover por todos los lados, por tanto no hay contacto directo con la varilla. ¿Ves? Y en este punto es la amplitud del campo energético de Verónica. Si entro para adentro, se cierra. Si salgo, se van. Nos quedamos en este punto, más o menos, Si alguien no tiene varillas de radiestesia, lo podemos hacer con un péndulo. Y en este caso, si podemos ir, como he dicho antes, de dentro para afuera, de afuera para adentro, los ponemos un poco más lejos. Sí que hacemos lo mismo, dando un cierto movimiento oscilante.
y con el objetivo mental de cuando lleguemos al campo energético de Verónica, que empiece a cambiar de sentido. ¿De acuerdo? Pues vamos ahora a centrarnos, a enfocar nuestra mente en este objetivo. Y aquí empieza el campo energético. Y si podemos utilizar esto también, sería lo mismo. Hacemos un pequeño movimiento de oscilación y cuando lleguemos a su campo energético, que cambie el movimiento. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la llave de la coherencia. Le vamos a pedir a Verónica que se ponga la llave de coherencia. Fijaros que esta es la cara de los corazones, es la cara de la congruencia. Y esta es la cara de las pirámides, y es la cara de la coherencia. Vamos a pedirle que con la cara de los corazones lo ponga en el corazón, en su corazón. Y ahora vamos a ver si ocurre algún cambio. Nos enfocamos igualmente en su corazón y vamos a ir lentamente hacia atrás. Y vamos a ver si hay alguna diferencia. Y hemos sobrepasado la línea que teníamos antes. Vamos hacia atrás. Vamos a ver hacia dónde llegamos. Fijaros la amplitud. Y aquí, en este punto, se abren las varillas. No sé si se observa bien. En este punto. Esta es la primera práctica que hemos hecho con la llave de la coherencia. Y esto nos hace que pensar que no es una simple tarjeta, es algo más que una tarjeta. Y eso es lo que queremos enseñar en estos vídeos sucesivos que iremos haciendo, y es saber, conocer cómo podemos utilizar mejor la llave de la coherencia y sobre todo en qué nos puede ayudar en el día a día para mejorar nuestro bienestar. Pues muchas gracias, Vero, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Estem embolcallats per un núvol d'energia de forma ovalada, que és el nostre camp magnètic, el que anomenem aura o biocamp, i que conté tota la informació de com funciona el nostre cos. D'altra banda, el cor és l'antena més potent que tenim i sincronitza els camps magnètics de tots els òrgans del nostre cos. Quan estem en coherència, el biocamp està ordenat. Llavors gaudim de salut i benestar. Quan estem en incoherència entre el que pensem, sentim, diem i fem, el nostre camp magnètic es desordena i al temps comencem a somatitzar. L'antena del nostre cor rep i emet informació, tant de l'exterior com de l'interior. Com heu pogut comprovar, si posem la clau a la coherència davant del nostre cor, la nostra antena irradia amb més força i el biocamp s'expandeix 3 o 4 vegades més. La clau a la coherència és un transductor d'energia, és a dir, és capaç de rebre energia d'una naturalesa i manifestar-ne una de naturalesa diferent. Quan la Vero tenia la clau davant del cor, les ones electromagnètiques s'han convertit en un vòrtex d'energia que ha permès que el seu biocamp s'expandís.